Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿La corrupción vuelve a ser un problema en España? Bueno, hemos visto cómo en los últimos estudios iba decayendo en cuanto a una preocupación ciudadana. Parece que últimamente vuelve a repuntar, cosa que es mala. La corrupción hay que combatirla, tolerancia cero con ella y, por supuesto, transparencia ante cualquier denuncia para que lo que se diga o lo que se investigue sea la verdad y no se tergiversen las cosas, ¿no? ¿El y tú más a quién perjudica? Bueno, yo creo que a la política. Creo que hago un ejercicio de reflexión. Quienes nos están viendo en sus casas y tienen problemas diarios, sacar adelante la familia, levantarse para trabajar, hacer que sus hijos e hijas estudien, tengan un futuro mejor, cuando nos ven en ocasiones a los políticos discutiendo con el y tú más, se produce un desencanto último, ¿no? Yo lo que creo que hay que ser absolutamente intransigente con la corrupción, pero tampoco sembrar dudas cuando no la hay, ¿no? ¿El principio de transparencia quedó confinado como los españoles durante la pandemia? No, lo que ocurrió fue que tuvimos que tomar decisiones muy difíciles en un momento angustioso. Quiero recordar que pasábamos de centralizar compras a descentralizar compras. Todos nos acordamos meses marzo, abril, mayo del año 2020, aviones que iban a llegar a un sitio y no llegaban, cómo todos estábamos desesperados para buscar material, cómo cada domingo en esas conferencias de presidentes en las que nos reuníamos todos telemáticamente salíamos luego a dar la información a nuestros ciudadanos y cada domingo era peor que 7 días atrás, pero también dijimos que íbamos a salir del túnel, ¿no? Por tanto, se tuvieron que hacer las cosas ante un mecanismo de emergencia inesperado. Nadie sabía que esa pandemia iba a llegar y por tanto no nos cogió preparados en cuanto a material sanitario. Diciendo eso, quienes se hayan lucrado, quienes hayan cometido ilegalidades, quienes se hayan beneficiado con el dolor de la gente, que lo paguen con toda la fuerza de la ley. Durante aquellos años usted era presidente de la Comunidad Canaria, se gastaron más de 80 millones, creo, de forma directa y sin publicidad, porque se habían suspendido los controles de contratación, y 3 de aquellos contratos que se hicieron están bajo la lupa en este momento judicial. ¿Tiene algo que ocultar de aquellos meses? En absoluto. Fueron más, creo que si no recuerdo mal, más de 130 millones de euros en contrataciones que están todos en el portal de transparencia, que el procedimiento siempre era el mismo. Llegaba una propuesta de una empresa a la dirección del Servicio Canario de Salud que lo remitía a los servicios técnicos jurídicos del Servicio Canario de la Salud y una vez comprobado la propuesta se hacía el encargo y cuando llegaba el material esto se abonaba, ¿no? Y por tanto se hizo con todos los filtros de legalidad, los contratos están correctos y por tanto la legalidad prevaleció. Junto a ello tuvimos que tomar decisiones, como digo, incluso cambiando la ley de contratos, haciéndolos por emergencia, se cabía incluso la posibilidad de contratos verbales. Hoy parece que 4 años después hay una especie de revisionismo y me parece bien, pero que se haga teniendo en cuenta cómo fueron aquellas circunstancias, las leyes que en aquel momento se implementaron de manera absolutamente extraordinaria y, repito, haciendo que el que haya sido un desalmado o una desalmada dé cuenta ante la justicia, ¿no? Con la llamada trama Coldo, la Comunidad Canaria contrató o pagó 5 millones de euros. ¿Cómo llegó el asesor del exministro de Fomento hasta la Comunidad Canaria? ¿Cómo se gestaron aquellos contratos? Bueno, ya lo hemos dicho, y no solamente lo he dicho yo, sino lo ha dicho la persona pertinente. Fue una llamada que hizo la empresa al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con otras instituciones, con puertos, con transportes, y que se remitió, como digo, a los servicios técnicos y jurídicos y el material llegó. Estamos hablando del mes de marzo, abril del año 2020, y esas mascarillas, esas millones de mascarillas eran imprescindibles. Las que llegaron y cumplían se pagaron posteriormente, las que no cumplían se enviaron a un órgano independiente que teníamos en Sevilla y dijeron, bueno, pues estas tienen una calidad superior a FFP1, pues se pagó como FFP1 y las que no se pagaron, es decir, el procedimiento fue absolutamente escrupuloso. ¿Usted conocía con anterioridad al personaje, a Koldo García? Indudablemente era el Ministerio de Transporte, y del mismo modo que los gabinetes nos ponemos de acuerdo entre unos y otros para sacar adelante cuestiones que tienen que ver con las instituciones, por supuesto que lo conocí, igual que Ábalos, formaba parte de su equipo y trabajamos muchas cosas con el Ministerio de Transporte, convenio de carreteras, temas de conseguir la conectividad para traer mercancías a Canarias, cuestiones que tenían que ver con los puertos, con el fenómeno migratorio, es decir, hubo una relación lógicamente institucional muy estrecha entre los gobiernos, todos, también el mío, y lógicamente el ministerio al que él pertenecía, ¿no?
¿El ministro Ábalos alguna vez le llamó por teléfono para recomendarle a esta empresa en la compra de mascarillas? Yo he dicho que llegó, como acabo de trasladar, a través de una llamada al director del Servicio Canario de Salud, y no me consta que me llamara para ninguna cuestión sobre este asunto. ¿Por qué ha tenido que asumir Ábalos la responsabilidad política si no estaba imputado en el caso? Fue una decisión unánime de la Ejecutiva Federal, en el sentido de que había una persona de su máxima confianza propuesta por él, que ha sido detenido, y por tanto se entendía que había una responsabilidad política que debía asumir. Yo he dicho claramente que formo parte de una organización, y creo que si a mí la Ejecutiva Federal, elegida de manera democrática, solicita que yo dé un paso a un lado por el bien de la organización, yo lo hubiese hecho. En relación al personaje Koldo, ¿entiende, ministro, que los ciudadanos tengan la sensación de que en los últimos tiempos se han acercado a los partidos políticos personajes mediocres que ocupan en algún momento puestos de responsabilidad o que tienen cierta influencia, y esto es algo que aleja a la ciudadanía de la política, además de convertir la política en un nido de mediocridad? Sí, aleja a la ciudadanía de la política, del mismo modo que digo que es complicado que esto sea evitable. El que una persona se corrompa, el que una persona actúe al margen de la ley y actúe de manera individual, debe ser castigado por todos. Si uno confía en los políticos, tenemos que ser absolutamente escrupulosos y ejemplares, ¿no? Por tanto, esto nos hace daño, y a mí me ha pasado en varias ocasiones a lo largo de mi trayectoria política, en la que he tenido que tomar decisiones frente a cuestiones que estaban al margen de la legalidad, pero también tengo que reconocer que cuanto menos, mejor para la creencia en la política. La mayoría de los políticos son gente honrada, somos imprescindibles, representamos a la democracia y tenemos que dar cuenta de nuestras acciones ante la ciudadanía. El Gobierno y el Partido Socialista han encontrado un filón en las exclusivas del diario.es sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y su fraude fiscal para compensar el caso de las mascarillas. No, es que creo que esto no es una cuestión de compensación, es una cuestión de aclaración. Porque, por ejemplo, en el caso de Canarias, que estamos en un proceso, el actual gobierno, con repercusión mediática de revisionismo de todos esos contratos, nada se ha encontrado de que haya miembros del gobierno de Canarias que estén imputados, que estén detenidos. Por supuesto, con respecto a este presidente no encontrarán ni mordidas, ni comisiones, ni ilegalidades, ni mías, ni de mi entorno más cercano. Eso sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Por tanto, es una absoluta contradicción, una hipocresía política, que el Partido Popular pida responsabilidades políticas a quienes no tenemos alrededor de nosotros nadie que se haya podido corromper o que haya reconocido delitos, y sin embargo proteja a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es que el PSOE busque este suceso para compensar, es que el Partido Popular ha quedado retratado y ha quedado sin argumentos ante las responsabilidades políticas que exige, porque las esconde frente a su compañera. Isabel Díaz Ayuso debe dimitir por el presunto delito de fraude fiscal y falsificación documental de su pareja. Acorde a lo que el propio Partido Popular exige, sí. Porque si el Partido Popular exige a quienes no lo estamos que dejemos nuestras responsabilidades, debería ser mucho más exigente con los propios responsables. ¿Hay alguna similitud o encuentra alguna similitud entre el caso de Isabel Díaz Ayuso y el del presidente Sánchez con lo que se ha publicado sobre su esposa con Air Europa? En absoluto, no hay nada que ver. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cambiado su estrategia de comunicación. Primero defendió a su pareja, incluso diciendo que la Hacienda le debía más a él que a la inversa, diciendo que no se había cometido ningún tipo de delito, cosa que finalmente se ha reconocido que el propio abogado así lo hacía ver para intentar llegar a un pacto con Fiscalía. No fue Fiscalía a la pareja de Ayuso, sino a la inversa, y en el otro caso lo que tenemos es incluso una denuncia del Partido Popular que ha sido archivada, y que cuando se archiva lo que hacen es atacar a quien el órgano decide que algo debe ser archivado. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Estamos en un proceso con respecto a la pareja de Ayuso, que el propio abogado reconoce la comisión de delitos, y en el otro caso tenemos un archivo. Ministro, entramos en un periodo muy intenso desde el punto de vista electoral. En abril hay elecciones en el País Vasco, Cataluña en mayo, elecciones europeas. La convocatoria de estas elecciones en Cataluña, que es la última que hemos conocido la semana pasada, y la renuncia a elaborar los presupuestos generales del Estado para 2024, con esa convocatoria y con la renuncia expresa que hizo el presidente del Gobierno, ¿se puede sostener que esta legislatura es estable? Es estable, lo va a ser. Estamos trabajando ya el presupuesto del año 25. Nos hubiese gustado tener presupuesto en el año 2024,
pero también tengo que decir que hay responsabilidades que algunos tienen que asumir. El Partido Popular vetó en 2 ocasiones el objetivo de déficit, yendo en contra de los ciudadanos, porque se le hacía una propuesta de objetivo de déficit muchísimo mejor que la que tenemos en el año 2023, que es la que finalmente se va a aplicar, porque ellos han vetado esa aprobación en el Senado y han retrasado la aprobación de los presupuestos. De no haber existido ese veto, estaríamos en marzo cerrando los acuerdos y por tanto podría haberse aprobado esos presupuestos a pesar de la convocatoria anticipada de las elecciones en Cataluña. Diciendo esto, el gobierno es un gobierno estable, tiene por delante una hoja de ruta, tenemos claro cuáles son nuestras políticas de igualdad social, de responder a la mayoría que es la que peor lo pasa en nuestro país, de ser responsables con los pensionistas, con el empleo, con la igualdad y por tanto es un gobierno que, más que les pese al Partido Popular y a Feijóo, que no asume el que ganando las elecciones puedes ir a la oposición, como a mí me pasó, será un gobierno de 4 años. ¿Qué responsabilidad tiene en esa convocatoria anticipada de las elecciones su socio de coalición, Sumar? Bueno, yo creo que tendría que haberse buscado una solución distinta ante la propuesta de presupuestos que presentó el presidente de la Generalitat. Yo creo que era bueno que hubiese presupuestos para Cataluña, repito que era bueno que lo hubiese para el conjunto del país y es bueno que lo tengan también las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y yo que soy por naturaleza, porque siempre ha sido así, un hombre de acuerdos y de pactos, he gobernado siempre en pactos, nunca he tenido mayoría absoluta, creo que debió intentarse llegar a un acuerdo con mayor intensidad. ¿Le han exigido explicaciones a Yolanda Díaz? Bueno, yo creo que ella ha dado explicaciones, pero repito que creo que ante lo que ocurrió por los comunes y una cuestión muy concreta, debió caminarse para que esos presupuestos pudieran salir tiempo había para intentar solventar alguna duda sobre alguna infraestructura urbanística, ¿no? La amnistía, que es la iniciativa sobre la que está pilotando el debate público desde que arrancó esta legislatura, puede dar la victoria a Salvador Illa en Cataluña, pero lastrar las posibilidades electorales del Partido Socialista en el resto de España. No lo creo. Yo que vengo de Canarias le puedo asegurar que hay estudios demoscópicos que dicen que los canarios, región ultraperiférica y muy alejada de la metrópoli de Madrid, no tiene en la amnistía una de sus grandes preocupaciones, ni muchísimo menos. Yo no ahora siempre manifesté que lo que ocurrió en el año 2017 no podía repetirse, que aquello que hacía que gran parte del país dijeran que los catalanes tenían que estar fuera de lo que era el conjunto de nuestro territorio y aquellos momentos tremendamente complicados, agresivos, que fueron invivibles, no debían repetirse. La amnistía es para ello, para la convivencia, para avanzar. Y estoy convencido que el tiempo y la historia dará la razón al Gobierno de España, que ha defendido esta amnistía y dejará en mal lugar a quienes han hecho una crítica tremenda, absolutamente agresiva contra ella, del mismo modo que eran capaces de sentarse con los partidos de Cataluña para intentar llegar también a cuestiones de acuerdo con la amnistía. El tiempo les dará o les quitará la razón, pero es verdad que el Gobierno ha reconocido que hay una amplia mayoría social que hoy no comparte la aprobación de esa medida. Y de hecho la Comisión de Venecia en estos últimos días, ayer conocimos el informe definitivo, considera que se debería de haber promovido más el debate público, aprobar esa iniciativa con una mayoría más amplia o una mayoría reforzada y desde luego no tramitarla con carácter de urgencia. Este texto tiene un pecado original, que son los 9 votos que necesitaba el presidente Zapatero para ser investido. No, yo creo que había que caminar en la convivencia o no hacerlo. Imaginemos que estuviese gobernando el Partido Popular y necesitara esos votos, también habrían dado pasos hacia la convivencia, sin ninguna duda. Nosotros hemos tendido la mano al Partido Popular. Hemos hecho una propuesta de Estado. El presidente Sánchez se sentó con el señor Feijóo para distintas cuestiones, incluso, por ejemplo, el sistema de financiación autonómica. Lo que ha encontrado es un portazo y bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, que sí es un atentado contra la Constitución, que sí es un incumplimiento de la Carta Magna y que es secuestrar el Partido Popular, un órgano fundamental de control y de independencia de los poderes, ¿no? Por tanto, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Estoy convencido que esto, dentro de unos años, lo veremos como un paso absolutamente valiente y absolutamente necesario, y con todos los respetos a las matizaciones que hace también la Comisión de Venecia, también aplaude que la amnistía se dé en un Estado europeo y que se camine con su constitucionalidad, como nadie duda en estos momentos. Y que no quiebra el Estado de Derecho, como decía el partido. En absoluto. Lo que quiebra el Estado de Derecho es que no se renueve un Consejo General del Poder Judicial con unas reglas que siempre hemos tenido y que el Partido Popular lo que quiere es cambiar las reglas para luego proceder
a la renovación, cosa que se dice desde Europa que tiene que ser en el sentido contrario. Primero vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, luego hablaremos de modificaciones al respecto, pero ellos están en una estrategia clara: hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Les da igual cómo, de cualquier manera, incluso avivando el encontronazo y el momento tan virulento que vive la política en nuestro país, seguramente no conocido en los años anteriores. Creo yo que fui diputado en la 9ª legislatura, que estuve en el Congreso en el que se adelantaron las elecciones con Zapatero de presidente, que luego vino la mayoría absoluta del Partido Popular. No recuerdo tal agresividad como la que tenemos en estos momentos, y eso no es bueno para la política. La razón: alguien que creía que tenía que gobernar sí o sí, por haber ganado las elecciones. Yo las gané en Canarias, pero las reglas parlamentarias, las sumas parlamentarias hicieron que otro fuera presidente de Canarias. Lo mismo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Uno lo aceptamos, otros hablan de ilegitimidad, hablan de gobierno que no tiene la capacidad de poder gestionar, hablan de cuestiones que van en contra de sus propias afirmaciones. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Ministro, ¿teme que el resultado de las elecciones en Cataluña, con una victoria del PSC y de Salvador Illa, pueda debilitar las relaciones con sus actuales socios de Junts y Esquerra y debilite o haga tambalear la legislatura? No, yo creo que estamos ante una cita electoral muy importante, una cita autonómica, y tenemos otras también en el horizonte en el que cada formación política tiene que aspirar a ganar. Yo estoy convencido que vamos a ganar esas elecciones, que tenemos al mejor candidato, que además tiene un proyecto para Cataluña, ¿no? A partir de ahí tendremos que ver qué resultado es el que se obtiene, qué acuerdos de gobierno puede haber, y no tiene por qué influir en la política estatal. Vascas y catalanas son una oportunidad para que el Partido Socialista se resarza del batacazo que se pegó en Galicia. Bueno, lo que pasa es que cada cosa hay que ponerlo en su contexto, ¿no? El Partido Popular, que por cierto perdió diputados en las elecciones gallegas, es cierto que obtuvo la mayoría absoluta, pero perdió diputados, esto segundo también fue así, pues lanzaron las campanas al vuelo, ¿no? Como que esto era una manifestación del fracaso de las políticas socialistas, ¿no? Ahora en Cataluña o en el País Vasco, el Partido Socialista puede tener un resultado muy por encima del Partido Popular. ¿Qué dirá el Partido Popular? Yo creo que hay que contextualizar y centrarnos en cada cita autonómica. Hay encuestas, hoy mismo publicamos una en el diario.es, que dicen que el Partido Popular está 6 puntos por delante del Partido Socialista. ¿A qué achaca este retroceso del Partido Socialista? Bueno, yo creo que son momentos distintos que se dan a lo largo de 4 años de una legislatura, en el que vemos ciertos vaivenes de aumento, de descenso de apoyo ciudadano hacia una u otra fuerza, ¿no? Eso son encuestas que están hoy publicadas. Puede haber, como digo, un tiempo que es absolutamente necesario para, por ejemplo, pedagógicamente hacer entender a la ciudadanía lo que significa la amnistía para la convivencia en nuestro país, y también puede haber también otras cuestiones que hagan que se dé esos resultados, pero ya veremos qué ocurre dentro de 6 meses. Pero si tuviera que achacar a un factor, ¿a qué lo achacaría? ¿Al desgaste por la amnistía, a la crispación del clima político? Yo creo que es una mezcolanza de todo, ¿no? Estamos constantemente con los medios de comunicación con un mensaje determinado, en el que cualquier paso del gobierno se pone palos en las ruedas por parte de la oposición, que muchas veces tienen altavoces muy potentes, y eso también cala en la sociedad. Pero un gobierno tiene que dar cuenta de 4 años de gestión. Y este gobierno, cuando acabe su legislatura, va a entregar una España que habrá caminado en mayor igualdad social, en mejores retribuciones económicas para la clase trabajadora, en que los pensionistas tengan una capacidad adquisitiva para hacer frente a la inflación, en que la igualdad y la lucha contra la violencia machista sean absolutamente reglas infranqueables y que no pueden estar puestas en duda. Y estoy convencido que eso es lo que más preocupa a la gente. La gente quiere tener trabajo, quiere educar a sus hijos, quiere tener una convivencia pacífica. Hay otros asuntos, por supuesto, la amnistía, cuestiones que tienen que ver también con la esfera política, pero lo vivencial es lo que mueve a la ciudadanía, y por tanto, por eso Pedro Sánchez también es presidente, por eso la mayoría del arco parlamentario es aquella que gobierna España y que apoya a un presidente socialista, y así va a ser al acabar esta legislatura. Hablemos un poco de memoria, que está bajo memoria democrática, que está bajo su competencia en el ministerio que dirige. Hace más de 2 años que el Gobierno anunció la resignificación de Cuelgamuros con la creación de un centro de interpretación. Más allá del cambio de nombre, ¿en qué punto está el proceso? Bueno, pues en estos momentos estamos procediendo a las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros con su resignificación. Esta es una ley, la Ley de Memoria Democrática joven, se aprobó en octubre del año 2022. Cierto que tuvo un año complejo,
para su desarrollo fue el año 2023. ¿Por qué complejo? Tuvimos cita electoral autonómica, tuvimos cita electoral anticipada de las generales, tuvimos 2 investiduras, un año de ebullición política que lógicamente afectó el desarrollo de la ley. Yo asumo el 21 de noviembre responsabilidades como ministro de Memoria Democrática y entre mis cometidos está el impulso de la ley, el poder hacerla tendiendo la mano a todas las comunidades autónomas, también aquellas en donde está Vox, sabiendo de las dificultades, porque las vemos en el día a día, intentan e incluso llevan a efecto la derogación de leyes autonómicas de la memoria democrática, lo cual es un tremendo error, y caminaremos con la resignificación del Valle de Cuelgamuros y también con los pasos que están en esa ley de memoria democrática al respecto. ¿Y qué va a pasar con las fundaciones y asociaciones franquistas como la Fundación Francisco Franco? Porque la ley les obliga a la ilegalización de todo aquel que haga apología de la dictadura. Y así lo haremos. Repito que así lo haremos. No tiene sentido que haya una Fundación Francisco Franco, Queipo de Llano. No tiene sentido que haya fundaciones que hagan apología del franquismo y que hagan apología de la dictadura y de la ausencia de libertad durante 40 años, ¿no? Y por tanto, la ley, que es una ley de convencimiento, que debería ser una ley compartida, no de imposición, siendo una ley, pues en aquellos casos en donde no se entienda tendremos que hacerlo justamente porque así tenemos el mandato de las Cortes Generales. Y desde la entrada en vigor de la ley, ¿se han impuesto sanciones en este respecto por apología del franquismo en actos públicos? Se han puesto sanciones, es cierto que tenemos limitaciones al respecto, fundamentalmente son sanciones de carácter económica y de otra índole, y por tanto las hemos aplicado, incluso hemos tenido que ir en ocasiones a la justicia ante los intentos de paralización, por ejemplo, de las exhumaciones, y lo haremos las veces que hagan falta, ¿no? Porque estamos ante un derecho que es la defensa de la recuperación de la democracia y de los valores, como digo, de la libertad. Aragón ha sido la primera comunidad autónoma que después de la constitución de un gobierno de coalición PP-Vox ha derogado su propia ley de memoria histórica, pero otras ya han anunciado que están dispuestas a hacerlo. ¿Tiene el gobierno pensado hacer algo para evitar este tipo de negacionismo, algún mecanismo que pueda impedir el negacionismo y la derogación de este tipo de leyes? Indudablemente, si en esas derogaciones se invade competencias de la Administración General del Estado, política básica y marco jurídico del Estado, los recurriremos a través de los procedimientos que tenemos establecidos en la bilateral, en las comisiones pertinentes e incluso en el Tribunal Constitucional. Pero es una lástima, sinceramente lo digo, que representantes que llegan a una administración con el voto de los ciudadanos en urna y por tanto demócratas en principio, deroguen leyes como la memoria democrática. Es una contradicción absoluta, porque quienes están en esas administraciones representan el sentir ciudadano, que claramente está en contra de todo lo que significó la ausencia de libertad, el no poder ir a votar, el no poder hablar de lo que se quisiera, el no poder leer aquello que uno quisiera leer, el censurar pensamientos, minimizar el crecimiento de la gente. Y por tanto me apena, y así se lo he dicho, por ejemplo he estado en Cantabria recientemente, que también tiene voluntad de derogar la ley autonómica y creo que es un craso error de cualquier demócrata, ¿no? Los militares golpistas Moscardó y Milán siguen enterrados en el Alcázar de Toledo, algo que incumple flagrantemente la ley de memoria histórica. ¿Se va a proceder a la exhumación? ¿Cuándo se puede hacer eso? Lo hemos hecho, por ejemplo, con Queipo de Llano y con otros, y tienen sus dificultades. En ocasiones tenemos que incluso ir a procedimientos que están a través de mecanismos legislativos, incluso judiciales, para poder llevar adelante lo que es la tramitación de la ley de memoria democrática. Debemos hacerlo, repito, y es la tercera o cuarta vez que lo digo, desde el convencimiento. Por ejemplo, los monjes benedictinos que están en el Valle de Cuelgamuros no pueden estar en el Valle de Cuelgamuros. Debemos hacerlo hablando, haciéndolo ver, que aquello tiene que ser un centro de interpretación para conocer lo que ocurrió durante los años de la dictadura y lo que fue esa guerra civil que fue dada por un golpe militar contra el orden democrático que decidieron los hombres y las mujeres de nuestro país, ¿no? Y por tanto debe ser desde el convencimiento, si no, indudablemente iremos a los órganos judiciales. Sí, desde el convencimiento a los benedictinos parece que en los últimos años no ha sido posible nada. Pues tendremos que ir a un expediente, lógicamente, de que tienen que dejar un espacio que no les pertenece. Así es, sé que eso es más engorroso y más lento, pero indudablemente es lo que también la ley exige. El Ministerio de Defensa creó en octubre de 2022 un comité de seguimiento para planificar las actuaciones sobre memoria histórica, para llevarlas a cabo.
Sin embargo, hay un decreto de febrero que ha suprimido sin que hayan conocido cuáles son los planes. ¿Por qué ha sido posible esto? Bueno, desconozco el caso concreto, pero cierto que desde la Ley de Memoria Democrática todos los ámbitos están afectados, también los de defensa. Es cierto que hay cuestiones que en ocasiones se defiende desde patrimonio histórico en monumentos y también de otra índole, y debemos escucharlos a todos. Eso no significa que estemos de acuerdo, ¿no? Ministro, el plazo de un año para elaborar la auditoría de bienes expoliados durante el franquismo, a la que obliga la ley, ya ha cumplido y no se ha llevado a cabo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué urgencia se ha propuesto el Ministerio para cumplir con ese plazo legal? Y lo mismo para los puntos de la ley que hablan de la creación del banco de ADN. Con respecto a distintos aspectos de la ley, decretos que tenemos que hacer para reponer lo que es la dignidad del pueblo gitano, también subvenciones y carácter económico para las víctimas durante los años 78-83 y también otras cuestiones que tienen que ver incluso con la incautación de los bienes que fueron retirados durante la dictadura a quienes eran los propietarios del mismo. Tenemos un trabajo con Hacienda, cierto que hay un retraso, vuelvo a repetir que ha habido un año muy complejo que es el año 23, pero ya se han iniciado todos los trámites por parte de mi ministerio, y así se ha indicado tanto por mí como por el secretario de Estado para que esto lleve finalmente a su cumplimiento, ¿no? El próximo año se van a cumplir 50 años de la muerte del dictador. ¿Hay alguna iniciativa que pueda impulsarse desde el Gobierno para que los jóvenes de este país no se olviden de lo que fue aquella etapa de la historia de España? Sí, y queremos que sea un proyecto muy ambicioso. Así lo ha pedido el presidente Sánchez, con un equipo multidisciplinar con distintos ministros, en el que en el año próximo, que se cumple 50 años de la muerte del dictador, pero también 50 años de la recuperación de la democracia con la transición previa, recuperar derechos que estaban absolutamente sepultados durante esos 40 años. Y los jóvenes tienen que saber que durante la dictadura las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria, ni se podían divorciar, ni podían votar cada 4 años para elegir a su alcalde, ni podían casarse personas del mismo sexo. Todo eso que los jóvenes hoy aplauden, quizás tienen que saber que eso fue imposible durante 4 años de dictadura y sería imposible si una dictadura regresase. O valores de involución que algunos partidos políticos quieren trasladar. Y por tanto, tenemos que hacer una labor pedagógica. Yo también tiendo la mano a todas las comunidades autónomas, que esto no es proselitismo, es defensa de la libertad y de la democracia, y espero que en esto, como con las exhumaciones, no nos pongan también pegas, sino ayudas, ¿no? ¿Y han iniciado conversaciones con las diferentes comunidades autónomas para hacer un calendario de iniciativas con motivo del aniversario? Así es, hemos hablado ya con ellas, también con la ayuntamiento, porque queremos llegar a los más de 8.000 ayuntamientos para hacer un programa ambicioso, educativo, formativo, sin exclusión, con veracidad, con reparación, y espero que sea algo que, de hecho, hay comunidades donde gobiernan otras fuerzas políticas que, por ejemplo, admiten y aceptan en las conferencias sectoriales las partidas económicas para las exhumaciones, frente a otras que ponen negativas y que no los quieren, ¿no? Yo creo que hay que hacer valer a los primeros, ¿no? Yo que vengo de una tierra en la que cuando no había ni ley de memoria histórica ni ley de memoria democrática fuimos capaces de abrir los pozos del olvido y recuperar restos de personas que fueron ejecutadas por defender la libertad. Tengo que decir que en Canarias se hacía con el voto favorable de todos los partidos políticos. Incluso el Partido Popular fue capaz en el Cabildo de Gran Canaria de abrir un segundo pozo con fondos de esa institución y no había diferencias políticas, porque creo que restituir lo que se perdió durante los 40 años es una labor de todos los demócratas. Los que se quedan fuera son los que no son demócratas. La semana pasada firmó 3 nuevas transferencias de competencias al País Vasco. ¿Más autonomía es menos España, como dice la derecha española? Todo lo contrario. El Estado de las autonomías ya existía antes de la Constitución del 78. Llegó la dictadura y se centralizó absolutamente todo, pero la realidad verdadera de nuestro país es la diferencia territorial. Y más autonomía es más Estado, y por tanto también es más España. Yo no tengo nada que ver en muchas cuestiones con quienes viven en Madrid. Se me oye hablar y tengo mi dialecto, pero también tengo mi idiosincrasia, mi intrahistoria, mi gastronomía, mi cultura, mis valores, que no son ni peores ni mejores. Si los comparto con quienes tienen otros,
creo que los dos vamos a ganar en estar más formados y en tener mayor conocimiento de las cosas, ¿no? Por tanto, cuando hacemos un traspaso, se hace dentro de la Constitución y respetando el Estatuto de Autonomía de esa comunidad, lo que estamos haciendo es un paso hacia adelante de lo que es la realidad de nuestro país. Y más allá de la ley de memoria histórica, ¿hay entendimiento entre su ministerio y las comunidades gobernadas por el Partido Popular? Lo hay, de hecho... ¿En qué materias se han encontrado más dificultades para el acuerdo, el entendimiento con las comunidades gobernadas por diferentes signos políticos? En pocas, de hecho, en lo que llevamos de legislatura, desde finales de noviembre a ahora, hemos llegado a más de 30 acuerdos con las comunidades autónomas. En leyes que parecían imposible acordar, como la ley de bienestar animal, leyes de presupuestos, leyes de cooperativas, con todas las comunidades con distintos colores políticos. Hay algunas cuestiones en las que, por ejemplo, y eso es de máxima actualidad, comunidades como la de Madrid pues hacen una involución de la ley trans o de la ley de identidad de género. Hemos estado obligados a trasladar a la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno de España, en este caso Igualdad y Política Territorial, el que discrepamos de esas, incluso desde el punto de vista constitucional, de esas modificaciones, y nos vamos a sentar. Comunidad de Madrid, Gobierno de España, para ver si podemos llegar a un acuerdo a través de un mecanismo que es el 33.2, que establece esa posibilidad de acuerdo durante 6 meses. ¿Hay disposición por los gobernantes de la Comunidad de Madrid a sentarse con el Ministerio para llegar a un entente sobre la aplicación de esta ley? Bueno, fue ayer cuando nos respondieron que sí, que se sentaban en ese acuerdo, podrían haber dicho que no, hubiésemos ido directamente al Constitucional, y bueno, vamos a dejar que trabajen los equipos técnicos, jurídicos, a ver si eso es posible, si no, lógicamente iríamos al Tribunal Constitucional, porque hay cuestiones de esas leyes que invaden claramente lo que es la Constitución española, la defensa de las asociaciones trans, la posibilidad de que las personas estén compartiendo espacios, que aquí se discrimina en la ley de la Comunidad de Madrid, no lo compartimos, ni siquiera lo hacemos desde el punto de vista jurídico, pero ahora hay 6 meses para ponernos de acuerdo. Y después de esos 6 meses, si no se llega a un acuerdo, el recurso ante el Constitucional. Así será, si no hay acuerdo. Por último, ministro, ¿cómo avanza la propuesta de modificar la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas? Bueno, han avanzado como nunca, porque hasta ahora ha sido imposible en toda la historia democrática y siempre ha habido flujos migratorios, y lo ha padecido Andalucía, Ceuta, Melilla, el Levante y Canarias, el poder conseguir una modificación legislativa que haga que los menores no acompañados inmigrantes que lleguen a un territorio sean distribuidos por el resto del territorio español e incluso europeo. El Gobierno de Canarias y el Parlamento Canario nos trasladó 2 propuestas legislativas, han sido estudiados por los servicios jurídicos del Gobierno de España, 3 ministerios, hemos hecho una propuesta que creemos que es la mejor, modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero teniendo previamente una conferencia sectorial para escuchar y que voten todas las comunidades autónomas. Estamos puliendo ese texto, pero una vez que tengamos un texto que compartamos el Parlamento de Canarias y el Gobierno de España, y esto es lo más importante, tiene que aprobarse en las Cortes, y tiene que aprobarse en las Cortes con un amplio consenso. Por tanto, tienen que aprobarlos todos los partidos políticos. Sabemos que Vox no lo va a hacer, pero lo tiene que hacer el Partido Popular. Aquí el Partido Popular no puede mirar para otro lado. Por cierto, el Partido Popular que gobierna en Canarias. Si el Partido Popular entiende que esto es justo, que lo es, que es necesario, que también, solo cabe votar sí. Y aquí hay una gran contradicción, porque es que la sectorial fue ayer, y por la tarde el máximo responsable de Vox, que gobierna con el PP en distintas comunidades, decían que donde ellos gobiernan no van a aceptar inmigrantes, con lo cual tiene un problema el Partido Popular, que tiene que despejar. Y por tanto yo espero que podamos tener ese texto en las próximas semanas y luego recabar los apoyos previo a cualquier tramitación, sea con una proposición de ley, una modificación legislativa, la que sea, en la que, repito, es imprescindible para el Gobierno de España que esté el voto afirmativo del Partido Popular. Y el voto del independentismo catalán, porque también han hecho caballo de batalla con este asunto, con la inmigración, desde la Generalitat y fuera de la Generalitat. Junts per Catalunya también ha cogido como bandera el asunto de la inmigración en pleno periodo electoral, no solamente para las elecciones catalanas, sino también en las elecciones europeas. ¿Cuál es la disposición de Cataluña a aceptar esta obligatoriedad en el reparto? Bueno, si nos centramos en las últimas propuestas acordadas en el Congreso y en el Senado, tengo que decir que ha habido 2 iniciativas aprobadas por todos los grupos políticos, entre ellos Junts y Esquerra, por ejemplo, no Vox, que han salido adelante con su voto favorable. Por tanto, entiendo que también se sumarán a ese amplio consenso.
¿Cuándo podemos decir que será obligatorio ese reparto? Bueno, nuestra voluntad es poder tener esa propuesta de modificación legislativa cuanto antes. Yo no sé si será antes del verano, tenemos citas electorales, todo eso siempre complica la negociación política, pero estamos haciendo el máximo de los esfuerzos y repito, nunca como hasta ahora hemos estado tan cerca, jamás. Pues muchas gracias, ministro, y mucha suerte. Gracias.